En España, el 60% de los presos, unos 60.000, sufren el síndrome del preso. Es una afectación psicológica en la que las personas sufren ansiedad, depresión y miedo a salir de la cárcel. En la cárcel tienen una compañía, están rodeados de personas en cierta forma en la misma condición, viviendo como ellos, pasando más o menos lo mismo que ellos. En la cárcel hay una rutina marcada, unos horarios de acostarse, de levantarse, unas actividades, unos patrones, unas conductas que se premian, otras que no se premian. Se sabe lo que se espera de ellos y lo que ellos pueden esperar de los demás. En la calle, sin embargo, todas estas posibilidades pues, se abren y son enormes. La libertad les llega a ser aterradora. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿De qué trabajar? ¿Con quién rodearte? La libertad les incomoda cuando tienes que elegir miles de opciones que no tenías antes. Y ahora no solo tú eliges, tienes que elegir la compañía, sino que esa compañía te tiene que elegir a ti. En cierta forma, esto es lo que Pablo les está diciendo a los gálatas que les está pasando. El apóstol les había dado un mensaje de liberación, les había dado la posibilidad de dejar el oscurantismo e increíblemente supersticioso mundo romano para vivir una vida de libertad total en Cristo, libre de supersticiones y libre de creencias supersticiosas. Los romanos, por un lado, eran increíblemente sofisticados, no le colabas nada. No eran gente tonta ni gente que se creía cualquier cosa. Pero en lo espiritual, en lo que no se ve, en el más allá, en la suerte, eran increíblemente supersticiosos. Creían en fuerzas divinas que se representaban en los miles de dioses que tenían. No creían que eran los nombres reales de los dioses, sino era una forma de representar ese mundo divino, una forma de entenderlo. Invertían en hechiceros, brujos, maldiciones. Encontramos tablillas con maldiciones que se echaban unos a otros. Entonces creían que en la vida cotidiana, en el amor y en la guerra, tenían que en cierta forma ser favorecidos por los dioses, intentar dar sacrificios para que te favorecieran, no molestarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenían una cantidad inmensa de supersticiones en toda su vida cotidiana. Los romanos no tomaban grandes decisiones, ni siquiera los emperadores, sin consultar a los agoreros, que leían o el vuelo de los pájaros o el hígado de un pájaro muerto, la forma de los rayos de las tormentas, y creían en espíritus, en fantasmas, etcétera, etcétera. Los romanos, por deciros algunas de las supersticiones, no se casaban en mayo porque era el mes de los muertos, ¿vale? Los romanos, la primera vez que traían a su esposa, después de una boda, la entraban a casa cogida para que no se cayera, porque si se cayeran ya traían mala suerte para toda la vida en esa casa. ¿Alguno de vosotros cogió a su esposa para entrar? Yo no lo hice y todavía me lo están recordando. Eran tremendamente supersticiosos. Tiraban judías, antes de entrar a casa, tiraban judías detrás del hombro para que los espíritus se entretuvieran recogiéndolas y no entraran con ellos a su casa. ¿Habéis visto que en algunos sitios tiran sal para ahuyentar la mala suerte? Más o menos. Cuando salían de su casa tocaban una figura de los espíritus buenos que los protegían. Si estornudaban a tu derecha era buena suerte, si estornudaban a tu izquierda ese día no hacías nada. Enterraban a sus muertos fuera de la ciudad. Por eso tú vas hacia Roma y están en los caminos romanos antes de entrar en la ciudad, para que no les molestaran los espíritus. Etcétera, 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 etcétera. El mundo espiritual era aplacado con ritos, con ofrendas, con fórmulas que decían frases, con maldiciones, con suerte, sacrificaban.
toda actividad se bendecía con un rito para intentar controlar y ser favorecido por los espíritus y los dioses. Todo tenía espíritu, los árboles, las piedras. La vida estaba organizada desde que te levantabas hasta que salías de tu casa, comprabas, vendías, estornudabas o ibas a la letrina. Todo tenía sus ritos, sus manías, sus supersticiones. Sus procederes, sus costumbres, tenían sus calendarios, sus fiestas, cuándo honrar al emperador, cuándo a los muertos, cuándo a los amos, cuándo a los gobernadores, cuándo tenían que celebrar las victorias, cuándo prostituirse. Había una fiesta que se impuso en el que te podías acostar un día con quien quisieras, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente viene Pablo y les habla de Cristo. Solo hay un Dios que te ama y murió por ti. El resto se acabó. El mundo espiritual no tiene poder sobre ti. Las cosas no tienen espíritu, son cosas. Las tormentas no tienen espíritu, son tormentas. De repente los amuletos, las predicciones, los hechizos, las maldiciones, los sacrificios, las ofrendas, los guías espirituales, los vuelos de los pájaros, la orientación de las nubes, la interpretación de los sueños, la veneración de los muertos, de los emperadores, la prostitución cúltica, mirar los higadillos, cómo comer, todo eso no sirve absolutamente para nada. Dios te da una libertad inmensa en la que puedes vivir y puedes vivir simplemente sabiendo cuál es tu final, que tu final es Dios, que Dios quiere un final para ti maravilloso. Así que llegan los Gálatas, encuentran esta libertad, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo vivo? ¿Cómo como? ¿Cómo salgo de mi casa? ¿Con qué pie lo hago? Si me levanto pongo un pie o el otro. Pablo les dice, solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, que te abre un mundo ordenado y controlado finalmente por Él, donde toda la materia es simplemente creación suya y todo es causa y efecto de las acciones humanas o las circunstancias. Y pase lo que pase, tú sabes tu final, que es Cristo. Es un mundo nuevo en la que la única guía es el Espíritu en ti. Y además esa guía la tienes que buscar tú y tu comunidad. No puedes ir a alguien que te diga qué hacer, qué o cómo, cuándo. En cierta forma entendéis que para ellos sería un mundo extraño, una forma de vivir completamente desconocida. No es de extrañar que le vinieran unos misioneros judíos de Jerusalén y les entrara el síndrome del preso y quisieran volver a un mundo regido, ordenado, estipulado, establecido. Y la libertad de Cristo en cierta forma les trajera incomodidad, inseguridad, desasosiego. No es de extrañar que le entrara esa especie de síndrome del preso y Pablo les dice, ¿de verdad queréis volver voluntariamente? ¿De verdad os queréis amarrar otra vez? ¿De verdad os queréis poner debajo del yugo de la esclavitud? Pablo les zarandea, versículo 1, y les dice literalmente, para libertad Cristo nos liberó. Para libertad Cristo nos liberó. En la Biblia no se repiten las palabras por gusto. No son gratis. Costaban escribirlas, los libros costaban una fortuna, cada palabra era elegida, cada texto, cada frase era meditada antes de ponerla en un papel. Y dice, para libertad nos liberó Cristo. Estad firme, aguantad, no volváis, aguantad como en una guerra, no retrocedáis, aguantad el empuje de quereros esclavizar otra vez y no poneros el yugo de la esclavitud. El yugo en la época podía ser algo bueno, el yugo de la enseñanza de un rabino o el yugo de seguir la ley de Dios. Pero también cuando los griegos conquistaron Jerusalén se habla de que le pusieron el yugo de la esclavitud. En este caso Pablo les está diciendo, no os pongáis esa pesada carga que no se puede llevar simplemente porque os incomoda o os es más fácil vivir una vida regida y controlada. Vivid la libertad en Cristo. Y en realidad Pablo sabía que los estaban estafando completamente estos misioneros. Los estaban engañando. Les estaban ofreciendo ser en realidad ciudadanos de segunda, tercera, cuarta o quinta. Os lo explico. Según un texto rabínico, Or 3,
Los prosélitos, los gentiles que se convertían al judaísmo, que se les incluía en algún tipo de tribu también, se les decía, pues ahora tú perteneces a la tribu de Ser, nunca la de los levitas, ¿vale? Se les ponía, pero eran ciudadanos, según, por ejemplo, el rabínico Or, eran escala 6. Estaban debajo de esclavos del templo y de bastardos. Según Quid 4, los prosélitos estaban no a nivel 6, sino a nivel 5. Estaban por encima de los esclavos, pero debajo de los hijos ilegítimos del sacerdote. El más alto que pone a los prosélitos es los textos de Alfasi. Estoy leyendo costumbres orales de los maestros de la época, ¿vale? De antes de Jesús y después de Jesús. Los prosélitos estaban en el grado 4. Este es el rabino que más alto los pone, ¿vale? Estaban debajo de los israelitas verdaderos y encima de esclavos, bastardos, castrados y hermafroditas. Un prosélito nunca llegaba a nivel 1, 2 o 3. Nivel 1, sacerdote. Nivel 2, levita. Nivel 3, israelitas de verdad. Pablo los está mirando y diciéndole, ¿qué estáis haciendo? Si sois hijos del mismo Dios, ¿a qué os están invitando? ¿Qué está pasando con vos? ¿A qué os están metiendo? Si ya vosotros tenéis la libertad y la increíble supremacía de ser ya hijos herederos, adultos, dice el capítulo anterior. Vais a volver a estar amarrados a algo que ni siquiera seréis nunca lo que querríais ser. Nunca estaréis en el mismo nivel que esta gente. Y Pablo se lo dice de una forma radical. Les dice, ¿queréis volver a ser esclavos? Si a ti te dicen a ti esclavo, eres un esclavo, ¿te sienta bien? No nos gusta lo de esclavo. Y nosotros no hemos sufrido esclavitud, por lo menos patente y reglada, ilegal. Esta gente, llamarle esclavo a un romano era un insulto. A no ser que fuera un esclavo, que también era un insulto, no querías que te dijeran lo que eres. Y para un judío ya era un insulto enorme, porque te estaban diciendo que estabas fuera del pueblo de Dios. Los esclavos no entraban en la congregación de Dios. Pablo les está diciendo aquí, ¿os estáis haciendo unos esclavos? ¿Estáis volviendo a amarraros al yugo de la esclavitud? ¿De verdad cuando Cristo ya os ha liberado? Pablo los está atacando a la yugular y diciendo, ¿pero qué estáis haciendo? Imagínate esto, imagínate que vas a la cárcel, te imponen una indemnización, no la puedes pagar, y tu padre decide venderlo todo, pagar los costes, pagar los abogados, el procurador, se va a trabajar una mina para llegar a pagar tu indemnización que tienes que pagar y te libera, sales de la cárcel. Y a cabo de un tiempo dice, papi, es que estaba mejor en la cárcel. ¿Qué le estás diciendo a Cristo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás dándole algún valor? ¿Te estás en realidad zafando, despreciando todo lo que ha hecho aquel que te liberó? Cristo te hizo libre, le dice Pablo. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué demontre estáis haciendo con esto? ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? A los que creen en Jesucristo y ponen su fe en Él, Cristo los libera de verdad. Nos libera de nuestros pecados, de nuestras tendencias que nos hacen esclavos, de nuestros instintos incontrolados y que nunca se llegan a satisfacer. Te libera de la culpa, el remordimiento y la pena porque Él ha pagado en la cruz todo lo que jamás has hecho contra los demás y todo lo que jamás te han hecho y te harán. Te libera de la soledad y de la necesidad de amistad y de compañerismo que tenemos absolutamente todos, porque nos introduce en la familia más extensa que existe y a la vez la más cercana que existe en toda la tierra. Te libera de nuestra necesidad de autovalidación, porque todos necesitamos que nos valoren, ¿sí o no? A que todo el mundo dice, no, a mí me da igual lo que digan los demás. Todos necesitamos que nos valoren. Dios, al morir por ti, hace que seas lo más valioso del universo.
Te libera de tu necesidad de éxito, de mi necesidad de éxito, de estatus y de gloria. ¿Qué puede haber más glorioso y exitoso que llegar a ser hijo de Dios? Te libera de tu necesidad de amor, de mi necesidad de amor, porque el mismo Creador te ha amado hasta la muerte y te ha declarado su esposa por la eternidad. Te libera de la necesidad de ser conocido. Todos queremos ser conocidos. ¿Por qué cada vez más la gente se expone en las redes sociales? Quieren ser amados y conocidos. A los que no nos gusta decimos, yo no lo necesito, pero necesito que los míos me amen, me quieran y me conozcan. Por eso siempre estamos hablando de lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que hago y lo que no lo hago, porque a mí, y lo que digo y lo que no digo, y decimos frases como yo digo, como tenemos esa necesidad de que conozcan lo que hay en nosotros. ¿Sabes qué? No solo que Dios te creó, sino que pone su espíritu en ti cuando viene Cristo a tu vida y te conoce mejor que nadie y que jamás tú te conocerás en toda la eternidad. Él te conoce de verdad y conocerte de verdad es amarte de forma totalmente profunda. Te libera del egoísmo, de la necesidad de afirmación, de autentificación, de la incógnita del futuro, de la enemistad con Dios. Te libera y te libera y te libera y te libera y te libera de todas esas partes de ti y de mí que nos están amarrando. Y te libera de la muerte eterna, para que seas libre para ser aquella persona que Dios quiere que seas. Te libera para ser aquello para lo que fuiste creado. Solo en Cristo existe verdadera libertad. ¿Quieres esa libertad? ¿Quieres esa libertad para ser quien de verdad quieres y deberías ser? ¿Quieres saborearla? Solo le tienes que decir a Cristo: quiero hacer el trato. Quiero quitarme todo esto y que tú vengas a mi vida. Quiero quitarme todas estas cosas podridas que amo y que sé que no son buenas, y que tú me liberes y vengas a mi vida. Y los que ya lo hemos hecho, en cierta forma, muchas veces seguimos caminando con las esposas que nos amarraron abiertas, pero no nos las quitamos. O seguimos caminando con el uniforme penitenciario. O seguimos repitiendo las acciones que nos llevaron a la esclavitud. ¿Cuándo vamos a cambiar el horario de nuestras vidas de esclavos por un horario de vida de libres? ¿Cuándo vamos a dejar todos esos hábitos que nos tienen amarrados y vamos a coger todos aquellos que nos hacen libres en Cristo? Hoy es hora de disfrutar de la libertad de Cristo. Hoy es hora de dejar de despreciar la libertad que Cristo le costó tanto para disfrutar de todo aquello que el Señor nos ha dado. Hoy es día de liberación, de la de verdad. Versículo 1. Ahora, versículo 2 al 12. Más o menos habla, me voy a saltar un montón de cosas porque no da tiempo de todo, pero más o menos habla de la circuncisión. Y la circuncisión, si os habéis dado cuenta, es un tema muy, muy importante en esta iglesia, en Gálatas y en todas las iglesias y en todo el mundo, todo el mundo romano, donde existían congregaciones judías, sinagogas en todos, y se mezclaban y algunos se convertían, y estos están recibiendo misioneros judíos de Jerusalén. La circuncisión era absolutamente importante. ¿Por qué era tan importante? La circuncisión comenzó con Abraham, para los descendientes de Abraham, pero era una práctica que hacían diferentes tribus, diferentes sacerdotes. En Egipto, por ejemplo, lo practicaban algunos sacerdotes, la circuncisión, y siempre era una forma de pureza espiritual. Pureza espiritual. Era una forma de, cierta forma, sacrificar algo de ti para ser santo para Dios, apartado para Dios. Y en la época de Jesús marcaba lo que era un judío de un gentil, pero no solo un judío, sino un judío practicante y un gentil. Había gente que era de descendencia judía que no se circuncidaba porque quería ser más romano, quería la aristocracia, eran los que
tenían más dinero, etcétera, etcétera. Entonces, marcaba mucho la diferencia si de verdad creías o si de verdad no creías. Comentando del Talmud babilónico, que eran las tradiciones orales por las que sabemos las costumbres más o menos de la época, lo intentamos interpretar, porque cada rabino, son un montón de escritos en lo que un rabino dice una cosa, otro dice otra, y entonces se lee en conjunto para intentar saber lo que estaba pasando en la época, pero es en cierta forma difícil. Pero Isser Gisinburg, comentando el Talmud babilónico, que es el más extenso, nos dice de las tendencias helenas en Judá, ¿vale? Decía que cuando vinieron los griegos, los de Judá, los judíos, empezaron a intentar imitar a los griegos por su brillo externo, su vida alegre, sus modales refinados, su increíble sofisticación, su fuerza en la guerra. ¿Entendéis? Si todavía estamos estudiando Platón, Aristóteles, Sócrates, ¿me entendéis? El brillo que tendrían en su época, la fuerza, pues el pueblo judío tenía tendencia a imitar a los helenos y los griegos no se circuncidaban, ¿de acuerdo? Circuncidarse para un griego era ridículo porque parecía un acto de lujuria, estabas demasiado expuesto, ¿vale? Entonces había una tendencia a imitar a los griegos y dejar el judaísmo, dejar estas cosas que a los griegos les parecía ridículo. En la época de Pablo, los helenistas seguían teniendo cierta influencia y Jerusalén pensamos que era una ciudad judía, pero era parte íntegro del Imperio Romano. En Jerusalén había palacios romanos, edificios romanos, mercado de esclavos, teatro con lucha de fieras, cuadrigas, hipódromos y todos los sitios en que los hombres iban desnudos, los juegos, las termas, los baños, los gimnasios. A ver, hasta hoy en día el que las Olimpiadas se visten por decir que están vestidos, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque quieren correr más rápido y van con lo mínimo posible. Un griego y una toca corriendo no... ¿Vale? Entonces iban desnudos, hacían negocios desnudos en las termas, en los baños. Es decir, se veía quién era judío y quién no, o quién era judío practicante y quién no, ¿de acuerdo? Y estar circuncidado para los ricos romanos era algo ridículo. Pero si tú querías decir soy judío y soy devoto, tú llevabas ese ridículo y te circuncidabas. Tú te circuncidabas, tú llevabas eso. Aquel que se avergonzaba, dice algunos de los textos rabínicos, que se injertaban para quitarse la circuncisión. Hacían operaciones de injerto. No sé cómo quedaría, pero hacían para quitarse la circuncisión, porque era un ridículo, ¿vale? Entonces, un judío, uno que amaba a Jesús, que estaba circuncidado, viene a una iglesia gentil que creen en el Mesías judío y los misioneros judíos, ¿qué le dicen? Hay que circuncidarse. Los gentiles no pueden ganaros la batalla. Tenéis que circuncidaros. Tenéis que hacerlo. Pero Pablo les dice, versículo 2, si os circuncidáis, Cristo ya no sirve de nada. Pablo estaba circuncidado. Entendería perfectamente, pero viene Cristo y rompe con todo esto. Se acabó con todo esto. La circuncisión era un símbolo temporal. En realidad era una mutilación de algo que estaba sano. Pablo en el versículo 12, si lo miráis, versículo 12, dice, ojalá se mutilaran los que os perturban. La palabra se parece a ojalá se eunucaran. Es decir, empiezan por un lado y que terminen ya. Porque el eunuco no entrará en la congregación de Dios. Es decir, esto es en cierta forma una mutilación temporal que ha venido Cristo y ya no hace falta nada de esto. ¿Por qué? La circuncisión era como una especie de sacrificio en el que tú decías, hasta en lo más íntimo, en lo más personal, en los instintos, en lo más profundo del ser humano, yo me dedico a Dios. La circuncisión era un sacrificio de una parte de ti. Igual que no comer cerdo era un sacrificio.
Filo, un filósofo judío, decía, no es que no dejemos de comer cerdo porque no nos guste. Decía, la comida de cerdo, ¿estoy diciéndolo bien? La carne de cerdo es la carne más buena que hay. Es un sacrificio que hacemos por Dios. Sabía que el jamón estaba... Filo seguro que no lo había probado, pero solo leerlo, decía, esto es una maravilla. Y decía, no lo comemos porque sea malo, sino es un sacrificio a Dios. De circuncidarnos es un sacrificio a Dios para recordarnos a nosotros mismos y recordarlos al mundo que hemos hecho un pacto entre Dios, que Dios ha hecho un pacto con nosotros en el que todo de nosotros, hasta lo más íntimo, está dedicado a Dios. Es un sacrificio de obediencia. Pero viene Cristo y el sacrificio lo hace Él. Cristo viene y obedece de forma total, de mente, cuerpo y alma a Dios. Él se sacrifica en la cruz para que nosotros nunca más tuviéramos que sacrificar nada para ser aceptos a Dios. Nunca más. Tú puedes sacrificar cosas en tu vida por Dios, pero no lo estás haciendo para ser acepto a Dios. La motivación es súper importante. Tú puedes sacrificar, decir, mira, las vacaciones de este año las voy a dedicar a esta obra social. Perfecto, pero tú no lo estás haciendo para ser acepto a Dios. Tú lo estás haciendo como agradecimiento a Dios. En el siguiente versículo dice Pablo, la circuncisión o la no circuncisión en realidad no sirve para nada. Lo que importa es por qué lo haces. Porque Pablo, ¿os acordáis cuando coge a Timoteo? Timoteo tenía una madre judía y un padre griego. Entonces, para que Timoteo pudiese ir a predicar a los judíos, ¿qué hace con Timoteo? Los circuncida. Pero no los circuncida para justificarse delante de Dios y hacer las obras. Lo justifica para un fin. Es como cuando estábamos en Marruecos, las mujeres cristianas llevaban un velo en la calle. Entrábamos dentro de la casa y ¿qué hacían las mujeres cristianas? Se quitaban el velo delante del grupo, delante de hombres, no pasaba nada. ¿Eran hipócritas poniéndoselo fuera? ¿O era una forma de evitar el escándalo y poder predicar el evangelio? Entonces Pablo dice, mira, circuncisión o no circuncisión, da 8,80, eso no es lo importante. Lo importante es la motivación por la que hacéis. Y si os estáis circuncidando porque le estáis añadiendo a Cristo algo más, ¿sabes qué estáis haciendo? Literalmente dice, estáis desvinculando, estáis rompiendo el contrato con Cristo. Os estáis desvinculando de Cristo. Estáis diciendo, Cristo no es suficiente. Necesito Cristo y algo más. Y Pablo, ¿qué les dice? Si queréis añadirle nada a Cristo, os estáis deshaciendo. No puede haber Cristo y algo más. Cristo es suficiente. Cristo, como siempre cantamos, basta. No hay nada más que añadirle. Es Cristo por gracia y nada más. Si creéis en Cristo y queréis hacer las obras de la ley, estáis intentando salvar por lo menos una parte vuestra. Estáis pagando por lo menos una parte. Estáis intentando vosotros haceros acepto por lo menos de una parte de la aceptación de Dios. No puede ser. Cristo lo ganó todo en tu vida. No se le puede añadir nada a Cristo, ni quitarle ni ponerle. Cristo es suficiente. Es lo único que existe, es lo único que necesitas para tener gracia, para ser justificado, según este versículo. Versículo 3, para ser justificado, para que Dios te vea justo a través de lo que hizo Cristo y no de lo que hiciste tú. Elige. Y es la misma elección que tenemos hoy. ¿Quieres intentar ser justo por tus obras, por tus méritos, porque eres buena gente? ¿O quieres que Cristo te justifique, te limpie, te haga inocente y te haga santo delante de Dios? Es la elección. Y no puedes tener ambos. Pablo te está diciendo, no puedes tener los dos. Esto es pura gracia, pura fe, y esto es mérito, esto es obra, esto es querértelo ganar tú mismo. Elige. Y es la misma elección que tenemos en esta mañana. Porque Pablo les dice, si os circuncidáis, si dejáis un poquito de levadura, va a fermentar. Si empezáis con la circuncisión, al final lo tenéis que hacer todo. Había una discusión grande en la época. Estaba Gamaliel, que era el gran maestro de Pablo, del mismo Pablo,
y habían otros maestros, por ejemplo, Akiva. Gamaliel decía, interpretando Ezequiel, seréis salvos por obedecer todos estos mandamientos. Decía Gamaliel, para ser justificado delante de Dios tienes que cumplir todos los mandamientos de la ley. Akiva decía, no. Dios es tan misericordioso que con cumplir uno, con circuncidarte o con dar una ofrenda, ya el Señor te toma como si lo hubieses cumplido todo. Pablo, un buen discípulo de Gamaliel, coge lo bueno de los fariseos y dice, no, espérate un momentito. Si es por mérito, tienes que cumplirlo absolutamente todo. Tienes que ser justo, santo y bueno. No puedes, tienes que hacer todos los sacrificios. Cada vez que pecas tienes que sacrificarlo, hacer un sacrificio por tu sacrificio, incluso por las cosas aquellas que has hecho involuntariamente. Tienes que hacerlo todo. Es o ley o gracia. Elige. Pablo les asegura que solo es por fe, solo es por gracia y que no puede ser mérito y gracia. Para ser declarados justos solo es por Cristo o intentarlo por la ley. Y Pablo ya lo había intentado por la ley. Si lo hubiese conseguido, pensado que se podía conseguir, ¿para qué cambiar? Los mejores que hacen algo son los que menos quieren cambiar un sistema. Si tú eres bueno en un programa de ordenador, no quieres que te lo toquen. Si eres malo, te da igual el programa que te den. Los fariseos eran unas máquinas cumpliendo la ley. Por eso les costaba tanto cambiar. Pero Pablo se dio cuenta que era imposible por ese programa llegar a la justificación con Dios. Así que les dice, no, es por gracia, solo por gracia. Y les dice, ¿queréis saber cómo vivir? Versículo 6. En cierta forma le está diciendo, ¿qué queréis hacer? ¿Qué celebrar? ¿Cuándo casaros? ¿En qué invertir? Etcétera, etcétera. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? No sabéis qué tenéis que hacer ahora como cristianos, ¿no? Llevamos 2000 años de cristianismo y más o menos tenemos una idea de qué hacer como cristianos. Que a lo mejor muchas de esas ideas tampoco son útiles, pero bueno, más o menos sabemos. En esta época, ¿qué era ser cristiano? Les dice, ¿sabéis lo único que tenéis que seguir? Versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. La fe que obra por amor, es decir, ¿cuál es tu guía? Después nos hablará del Espíritu, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu guía? Tú has tenido fe en Dios, ahora actúa en amor. ¿Qué tengo que comer? ¿Qué es lo más amoroso? Que viene de la fe en Dios. Oye, pues voy a comer algo más barato para repartir por los demás. ¿Qué me tengo que poner? ¿Cómo tengo que vestir? ¿Qué es lo más amoroso? Bueno, pues a lo mejor voy a vestir más sencillo y así no ridiculizo a otra gente que no viste tan bien como yo. ¿Con quién me caso? Oye, pues alguien que quiera a Dios. ¿Cuál es mi guía? El amor. Dice, el amor es fe hecha efectiva. Después ya Santiago nos lo explicará mejor. Pero en este versículo dice que el amor, que la fe se hace efectiva en el amor. ¿Cómo vivir en el amor? ¿Qué hago? ¿Qué es lo más amoroso? ¿Cuándo celebro? ¿Qué es lo más amoroso? ¿Cómo vivo? ¿Qué es lo más amoroso? Tienes la libertad, ¿sabes de qué? De seguir la justicia, la paz y el amor. ¿Quieres saber cómo vivir? Busca y encuentra qué es lo más amoroso. ¿A cuántos amar? Los rabinos judíos decían, sobre todo los reyes y eso, que podían tener hasta 28 mujeres. ¿A cuántos amar? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué es lo más amoroso? Lo más amoroso es amar a una, ¿no? O a uno. Eso es lo más amoroso. Pues me quedo con uno. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es mi guía en esta nueva libertad de Cristo? ¿Qué tengo que hacer? Seguir el amor. Seguir el amor que procede de la fe en Cristo. Todo lo demás es esclavitud. Todo lo demás es costumbrismo, es egoísmo. Son cadenas y servidumbre. Solo el amor de Cristo que emana de su fe trae de verdad libertad. Esa es la gran libertad. La gran libertad no es hacer lo que te dé la gana, es hacer
todo aquello amoroso que viene de la fe en Cristo que Él te ha dado. ¿Quieres ser verdaderamente libre? Sigue el amor que emana de la fe de Dios. Oremos. Dios de los cielos, tú bastas para todo. Tú eres suficiente para todo y sobre todo para la salvación, Señor. Gracias porque en ti lo tenemos absolutamente todo, Señor. Gracias porque en ti no somos ciudadanos de tercera, cuarta, quinta o sexta, sino somos hijos del mismo Dios de los cielos. Señor, gracias porque en ti tenemos la libertad de ser aquello para los que nos creaste, Señor, de ser tus hijos, Señor. No simplemente ser criaturas, sino ser realmente tus hijos, Señor. Señor, ayúdanos a no añadirle a tu libertad, a tu salvación, nada, Señor. Muchas veces le queremos añadir Cristo y deseos, Cristo y riquezas, Cristo y estatus, Cristo y entretenimiento. Señor, que solo seas tú el único en nuestras vidas, Señor. Señor, ayúdanos a mantenernos en ti, Señor, y mantenernos firmes y no dejarnos llevar por nada, Señor, no añadirle ni quitarle nada a lo que tú nos has dado. Te doy gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén.